Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este módulo 2 sobre transparencia en la función pública. Soy Macarena López, como les comenté en el módulo anterior, soy abogada de la Universidad Católica, hago clases en esa universidad y en esta oportunidad junto con Red Learning les vamos a hacer una clase, un video sobre los aspectos más fundamentales de la transparencia en la función pública. Entonces, ¿qué vamos a tratar hoy día? Vamos a hablar básicamente de tres cosas. Uno, vamos a hablar del concepto a qué se refiere la transparencia. ¿A qué están obligados los funcionarios públicos en cuanto a transparencia? En segundo lugar, vamos a hablar del marco normativo, dónde está regulado, a qué se refiere, qué se regula. Y por último, vamos a hablar de tres garantías específicas que aseguran que los funcionarios públicos van a actuar conforme al principio de transparencia. En primer lugar, ¿qué es la transparencia en la función pública? Básicamente se refiere a que los particulares, la sociedad civil, los grupos de interés, una persona común y corriente, un gremio, etc., pueden acceder a la información pública, pueden acceder a números, a estadísticas, a qué hizo un funcionario público en determinada situación, por qué actuó de esa manera, etc. Y toda la información que sea de carácter público tiene que llegar a esa sociedad civil que quiere tener acceso a esa información. ¿Y por qué es tan importante la transparencia? Porque es uno de los mecanismos más eficaces para combatir la corrupción, ¿ya? Ahora, ¿dónde está regulada la transparencia? Al igual que la probidad, está regulada en tanto en la Constitución Política de la República como en leyes específicas. La Constitución Política de la República, de la misma manera que en cuanto a la probidad, señala un principio de transparencia, es decir, hay un derecho de los particulares a acceder a esta información pública y por lo tanto el incumplimiento del principio de transparencia es un incumplimiento a la Constitución. Y en segundo lugar, la transparencia está regulada en leyes específicas, como la Ley de Transparencia, que es la que asegura el derecho de los particulares a acceder a la información pública, y también en otras leyes orgánicas constitucionales, como la Ley de Bases de Administración del Estado y otras leyes específicas. En tercer lugar, como les comenté, vamos a hablar sobre las garantías que establece nuestro ordenamiento jurídico en estas leyes y principios constitucionales para que los particulares puedan acceder a la información pública y se cumpla este principio de transparencia. Son básicamente tres. En primer lugar, el derecho legal de los ciudadanos, de la sociedad civil, de acceder a la información pública. Como les comenté, hay una ley de transparencia que asegura que cualquier persona que quiera acceder a una información pública puede hacerlo, se hace a través de un formulario, por internet, donde se pide información pública específica que el funcionario público aludido tiene que responder y comunicar a este miembro de la sociedad civil que tiene derecho a acceder a esa información pública, tiene que entregar esa información pública. Obviamente hay algunas excepciones por el bien común, por la seguridad nacional, etc. Hay algunas excepciones que la ley misma establece y en virtud de las cuales el funcionario aludido por esta solicitud de información podría rechazar esa solicitud y no entregar la información. Pero la regla general es que si un ciudadano, un grupo, etc. tiene interés en recibir una información pública, debiera tener derecho a acceder a ella. La segunda garantía legal de nuestro ordenamiento jurídico, digamos, para garantizar el principio de transparencia es la declaración de intereses y patrimonio. Eso es respecto de algunas autoridades o de algunos funcionarios públicos y consiste en que estas autoridades o funcionarios públicos específicos tienen la obligación de declarar sus intereses y patrimonio al momento de incorporarse a la función pública, de tal forma de poder combatir realmente la corrupción. ¿Por qué lo digo? Porque si es que hay algún problema o se investiga algún funcionario público, con esta declaración de intereses y patrimonio se puede analizar en qué situación patrimonial o de intereses, o por ejemplo de sociedades, de vehículos a nombre del funcionario, de bienes raíces, etc., qué situación tenía ese funcionario al momento de ingresar a la función pública y al salir de la función pública o en algún estado intermedio. Y la tercera garantía de nuestro ordenamiento jurídico para consagrar o garantizar, como dice la palabra, la transparencia, el principio de transparencia, es la ley del lobby. ¿Qué consiste la ley del lobby? Consiste en que algunos funcionarios públicos o autoridades son sujetos pasivos del lobby. ¿Qué significa eso? Que pueden recibir a determinados miembros nuevamente de la sociedad civil, ya sea personas naturales, personas jurídicas, empresas, agrupaciones, gremios,
asociaciones sindicales, etcétera, que quieren reunirse con un funcionario público o una autoridad determinada, tienen que pedir una audiencia para poder encontrarse con esa autoridad o con ese funcionario público, y esa audiencia se solicita a través de un formulario, también mediante internet, digamos, se puede hacer, y en esa audiencia se llena un formulario nuevamente, un acta, perdón, donde se completa con la información respecto de quién recibió esa audiencia, quién acudió a esa audiencia, quién la pidió, qué se conversó, cuáles acuerdos a qué acuerdos se llegaron, y luego las partes firman en señal de aceptar lo que ahí en esa reunión ocurrió. Obviamente eso es algo que ayuda mucho a la corrupción, y es una legislación que está en distintos países del mundo. Obviamente el problema es que hace un poco menos eficiente las reuniones con las autoridades, y por ejemplo a nivel comunal puede ser un problema a veces porque los alcaldes tienen digamos, o el consejo de los alcaldes tienen una cercanía bastante importante con las personas que viven en esa municipalidad, con los vecinos. Puede ser un problema, pero obviamente la intención de esto es hacer todo transparente, nuevamente como la palabra lo dice, y que todas las personas o todos los interesados tengan acceso a la información pública y qué ocurre en cada situación con respecto a un funcionario público. Esos son los aspectos más importantes del principio de transparencia y su aplicación práctica y sus garantías. Ustedes, nuevamente, como les comenté en el módulo 1, tienen manuales, tienen actividades, qué sé yo, que Red Learning les pone a su disposición, pero con esto ya pueden ustedes empezar a ver de qué se trata esta transparencia y enfocar su estudio de esta unidad. Que les vaya muy bien. Nos veremos en una próxima oportunidad.